Buenos días en esta mañana que nos podemos reunir otra vez aquí en nuestra iglesia. Les invito a que abran sus Biblias si las tienen disponibles, sea una Biblia física o una de digital. Que abran al libro de Génesis, capítulo 1, estaremos ahí por un momento y entonces brincaremos al capítulo 2 a ver lo que podemos ver para este día. El enfoque de este año ha sido buscar un entendimiento más profundo de los propósitos de Dios para la familia, específicamente cómo es que nosotros podemos edificar familias virtuosas. Para lograr esto, comenzamos nuestro camino donde Dios comenzó, con la creación de los primeros miembros de la raza humana. Y vale la pena, yo creo, recordarnos que cuando Dios habla, que Él habla en múltiples niveles al mismo tiempo. Eso es un principio que estamos repitiendo porque es algo que necesitamos para realmente entender cómo es que Dios nos está hablando. Muchas veces nosotros solamente vemos lo que está ocurriendo en el mundo físico, pero hay algo que Dios está haciendo también en el nivel espiritual, que Dios quiere que nosotros reconozcamos cuando estamos hablando e interactuando con Él. Así que quiero considerar cómo es que la creación del primer hombre puede hablar de los propósitos últimos que Dios ha puesto dentro de nosotros como los hombres. Eso fue lo que consideramos hace unas semanas atrás. Y en las últimas semanas hemos estado viendo lo que Dios tiene que decir acerca de los roles que ha confiado a las mujeres. Y hoy vamos a examinar el cuarto rol que Dios le ha dado a la mujer. Lo que ha hecho es que esta serie sea algo más desafiante, es que hemos intentado hablar desde la perspectiva de los propósitos iniciales y últimos y finales de lo que Dios estaba tratando de hacer y está haciendo todavía en nuestras vidas. Pero la vida no siempre es tan simple como eso. Para algunos de nosotros los desafíos, obstáculos y dificultades de la vida han hecho que vivir estos propósitos sea un poco más difícil. Encontramos muchas pruebas a través de la vida, pero eso no significa que los desafíos sean insuperables o que al final haya sido predeterminado y, por lo tanto, inevitable. La promesa de Dios es que Él puede tomar lo que debería habernos destruido y transformarlo en algo maravilloso, no solo para nuestro bien, sino también para su gloria. A medida que continuamos nuestro viaje, tomemos un momento y miremos las palabras de Dios al comenzar de nuestra discusión hoy. Vamos a leer en Génesis capítulo 1, empezamos en el verso 28, y entonces brincaremos al capítulo 2. La palabra de Dios dice así: Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Capítulo 2, empezando en el verso 18. 2:18. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y todo ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo:
Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Que Dios bendiga su palabra en este día. A lo largo de los últimos meses hemos estado buscando obtener una mejor comprensión de lo que Dios quería para nosotros como hombres y mujeres creados a su imagen. Y hasta ahora, en nuestro estudio de los roles que Dios le ha dado a la mujer, hemos visto que ella fue diseñada para ser compañera, ayudante y corregente con el hombre y para el hombre. Hoy veremos el papel final que cumplen las mujeres en el mundo como parte de las familias que ayudan a crear. Así que el enfoque de hoy será: las mujeres son coproductoras de la vida. Las mujeres son coproductoras de la vida. La última vez que me dieron un tema tan complicado o difícil como este, me pidieron hablar sobre el tema de la circuncisión como una analogía de la eliminación del pecado de nuestras vidas. Yo no sé por qué, pero cada vez que yo tengo que predicar, siento que el tema es un poco más difícil de los temas que el pastor tiene que hablar. No sé lo que está pasando, pero esa es la asignación y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a cumplir con la tarea que tenemos. Pero no importa. Sin embargo, vamos a hacer lo mejor posible, sin preocuparnos con la dificultad. Porque estos son conceptos importantes y todos, hombres como mujeres, tenemos y necesitamos aprender y entender lo que Dios ha dicho acerca del tema. Este rol en particular puede tener tantos niveles dentro de él. Y será mi objetivo ayudarnos a navegar a través de ellos sin causar demasiada confusión o angustia en el proceso. Y quiero darle eso como advertencia porque muchas veces nosotros estamos escuchando a través de las cosas que ya hemos experimentado en la vida. Y lo que quiero hacer es tratar de traernos a un diferente nivel de entendimiento, tratando de regresar a donde empezó Dios, cuando Él empezó a hablar y revelar quién Él era y quién Él quiere que nosotros seamos. Así que les pido que si algo pasa, digo algo que encuentran un poco difícil de entender, no se preocupen. Mi intención no es causar trauma, no es causar confusión, no es causar argumento, pero quiero que hagan algo para mí. Escriban la pregunta o el pensamiento y tráigalo a mí o al obispo y déjennos una oportunidad de discutir con ustedes qué quiere decir. Porque en un tiempo como este hay tantas cosas que pueden estar presentes que no siempre vamos a poder explicarlas todas. Tenemos que estar, en inglés se dice at 10,000 level, estamos volando súper alto y todas las cosas no se pueden ver con mucha finesse. Así que no, mucha exactitud, dice la First Lady. Está bien, no importa, está bien, ellos entienden. No me voy a preocupar. Así que quiero darle eso como una preparativa. Así que lo que quiero decir es que lo que estamos haciendo, como ya he tratado de explicar un poco, es que queremos tratar de orientar nuestras mentes y nuestros esfuerzos en la dirección que Dios quiso desde el momento de la creación. Así que estamos tratando lo mejor que podemos regresar al principio, antes de lo que pasó con Adán y Eva, antes de la caída, antes del pecado entrar, antes de todo eso. Queremos tratar de entender qué fue lo que Dios quería que nosotros supiéramos. Y lo que eso significa para nosotros hoy es que debemos saber dónde comenzó Dios, a dónde fue que Él comenzó y dónde Dios quería que termináramos en el final. Y una vez que tengamos eso, podemos hacer las correcciones de rumbo que necesitamos hacer para volver a encaminarnos hacia los propósitos finales que Dios tiene. Yo sé que eso es una bocada gigante, pero no estoy tratando de hacer demasiado en este tiempo. Solamente quiero darnos unos puntos que podemos usar para navegar donde tenemos que estar yendo. Amén.
déjame darle como el enfoque de este mensaje, esta idea. El papel de ser coproductor de la vida con los hombres significa que las mujeres juegan un papel integral en la continuación de la raza humana. Es un papel que, si no se cumple, implicaría el final de la raza. Por lo tanto, el don y la responsabilidad dada a las mujeres en la reproducción de la vida es algo que no se puede exagerar. Pero para que se entienda, debe verse desde el punto de vista desde el cual Dios nos reveló esta verdad. Para obtener una comprensión más firme de este papel, me gustaría llamar su atención una vez más sobre las escrituras que leímos hace un momento, en particular el verso 28 del primer capítulo de Génesis, donde Dios le dice que sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y también le dice a la pareja, ejerzan dominio sobre toda la creación. Hay tres componentes que el papel de coproductor de la vida requiere que estén presentes para estar en línea con los propósitos de Dios. Tres componentes de este papel que quiero darles en esta mañana. El primer componente que deberíamos ver presente para las mujeres como coproductoras de vida es reconocer el mandato de ser fecundos y multiplicarse. Ese mandato de ser fecundo y multiplicarse fue dado tanto al hombre como a la mujer. El mundo en que vivimos se ha vuelto hostil a la idea de que haya mandatos a los que todos debemos someternos. Nosotros estamos apoyados por el mundo a hacer lo que nos dé la gana en este mundo. Y la sumisión se ve como una idea negativa. El obedecer se ve y se habla como si nosotros nos estamos dando por vencido, que no tenemos el coraje que necesitamos para vivir en este mundo. Y la razón por la que es importante reconocer el mandato es para ponerle en su contexto apropiado de cómo debemos recibirlo de Dios. Dios fue el que dio el mandato. No fui yo, y no fue el esposo o el papá o la mamá o nadie más. El mandato viene directamente de Dios. Que ser coproductor de la vida es una responsabilidad que le pertenece no solamente al hombre, sino que a la mujer también. Y lo que Dios ordena no está sujeto a negociación. Eso es algo que para mí no es un comentario directo a las mujeres, es un comentario a la vida. Que muchas veces nosotros estamos tratando de hacer negocio con Dios. Vemos algo en la Biblia y Él nos dice que debemos hacer esto, debemos hacer aquello, y siempre estamos, pero Dios, lo puedo hacer hasta este punto, no quiero ir al final, no quiero ser, como ese vecino que debo de amar. No me gusta mucho esa persona. Si lo dejo quieto, eso es suficiente. Si Él me deja a mí, eso es suficiente. No, el mandato es que tenemos que amarlo a ese vecino. Tenemos que amar a ese vecino. Aprender a amar a esa persona. Así que cada vez que nosotros vemos un mandamiento en la Biblia, tenemos que empezar a entender que este mandamiento viene de Dios. Y tenemos que buscar una manera de tratar de hacerla. No importa cuán difícil la encontremos. Tenemos que obedecer este mandamiento. Y hay una diferencia entre no entender algo y rechazando algo que es necesario para nuestra relación con Dios. Así que nuestra ignorancia es algo que se puede disculpar en un sentido. Pero cuando nosotros sabemos la verdad, cuando sabemos lo que Dios quiere de nosotros y rechazamos obedecer, ahí es donde encontramos el problema. Ahí es donde hay una ruptura en la relación que tenemos con Dios. Ahí realmente es donde entra el pecado, porque el pecado es la rechaza de lo que Dios está mandando. Así que el mandato de Dios a la primera pareja fue que ellos, a través de su unión,
perpetuaran, palabra difícil, la familia que Dios había creado en ellos. Ese fue el mandato. Esta familia que yo creé con ustedes tiene que continuar, y el proceso es que cuando ustedes se unen, nueva vida viene. El ideal que Dios estaba estableciendo para ellos como portadores de su imagen requiere la participación de la pareja. Porque Dios pudo haber hecho un edificio y de ahí iban a salir la gente, creando nuevos humanos. Pero no, Él decidió crearnos con la habilidad de crear nueva vida. Ese fue el diseño. Y nos dio esa responsabilidad. Y cuando rechazamos nuestro papel y esta responsabilidad de edificar familias virtuosas, nos oponemos a uno de los propósitos fundamentales que Dios nos ha dado como gente. Así que esa parte le cae al hombre y a la mujer igual. Este propósito de crear, edificar familias es un propósito que contribuye a nuestra realización en la vida. Encontramos nuestro propósito en esto. Ahora, las mujeres, como coproductoras de vidas, están llamadas a abrazar con igual fervor el mandato de participar en la misión de prolongación de la vida de la humanidad. Y cuando no lo hacemos, nos perdemos la bendición que proporciona nuestra obediencia a este mandato. Cada mandamiento que Dios nos da tiene promesa dentro de ella. Tiene promesa. Lo que pasa es que Dios no nos castiga cuando rompemos sus mandamientos. Lo que perdemos es la bendición que ese mandamiento y la obediencia que le damos a eso trae. Ese es el castigo. Así que nosotros miramos a la otra gente que están obedeciendo a Dios y ellos están bendecidos, y nosotros, ¿por qué no a mí? Porque no hay obediencia a lo que está pasando. Y muchas veces eso es lo que está pasando. No es que Dios ahora me está castigando, me está rechazando. No. Nosotros oímos, vemos, pero no obedecemos. Y Dios no se obliga a bendecir a aquellos que rechazan lo que Él les pide. Y como este mandato de ser coproductoras le cae a la mujer también, le daremos cuenta de nuestra fidelidad al hacer todo lo posible para cumplirlo. Dios está mirando, está buscando a ver quién va a cumplir este mandato. Ahora, una clarificación. La realidad de la vida en un mundo caído es que no todos los que desean ser obedientes a este mandato podrán cumplir con este requisito. Hay cosas que pasan en la vida, sean cosas biológicas, físicas, relacionales, que no permiten a alguien cumplir con esto, aunque tengan el deseo. Dios lo sabe. Y no va a juzgar a nadie con dureza si tienen en su corazón ese deseo de obedecer, de traer, ser coproductores, productores de la vida, y no lo pueden cumplir. Este es un mandamiento que se cumple cuando hay una unión frente a Dios y está una pareja viviendo lo mejor que ellos puedan a traer esta realidad a vida en su vida, tratando de cumplirla. Y es importante, yo creo, que recordamos que estamos hablando del ideal establecido por Dios. Estamos hablando de los principios iniciales que Dios nos dio en el mundo para nosotros. Así que no
toda persona va a poder cumplir este mandamiento si las circunstancias de su vida no están como deben estar. Amén. Así que no quiero que se sientan juzgados. Por eso estoy hablando un poco más lento, porque quiero asegurarme que estoy diciendo lo que quiero decir. El primer componente expone la postura del corazón. El mandato ayuda a la mujer a reconocer que ella también está llamada a obedecer en esta área de su vida. El segundo componente llama la atención sobre los dones particulares que Dios da a las mujeres como coproductoras de vida. Así que el segundo componente que deberíamos ver presente para las mujeres como coproductoras de vida es aceptar los dones complementarios dados a las mujeres para sostener la vida. Aceptar los dones complementarios dados a las mujeres para sostener la vida. Como acabamos de decir, no solo debemos reconocer el mandato de ser fructíferos y multiplicarnos, sino que debemos aceptar que Dios nos ha provisto los medios para cumplir con nuestra obediencia. Dios siempre ha provisto las herramientas que necesitamos y la gracia que necesitamos para servirle y obedecerle apropiadamente. Si Dios nos pide algo, Él nos va a dar lo que necesitamos para cumplirlo. Eso ha sido siempre la verdad en las Escrituras. Así que afirmar lo contrario es distorsionar tanto la sabiduría como la gracia de Dios al brindarnos su palabra como guía para nuestras vidas. Así que si Dios nos da este mandamiento, Él nos va a dar la capacidad de cumplirla. Y cuando nosotros no creemos eso o dudamos eso, lo que estamos haciendo es estamos llamando el carácter de Dios a cuenta. El mundo fuera de la iglesia está desafiando el fundamento mismo de la familia y de nuestra identidad como hombres o mujeres. Está haciendo esto animándonos a derrocar al Rey del cielo de su trono. Cada vez que cedemos ante el mundo en temas relacionados con quienes somos por diseño, damos un paso más cerca de abrazar una rebelión en el reino de Dios. No importa que el mundo está diciendo, pero ¿no crees que el amor es amor? ¿No crees que la gente debe poder hacer lo que le dé la gana? ¿Por qué te importa a ti lo que ellos hacen? En una parte es verdad. Es una cosa preciosa ver a alguien amar a otra persona. Lo que pasa es cuando nosotros estamos rechazando el diseño de Dios, lo que ellos están proporcionando es una mentira, que se parece verdad porque trae las emociones que nos hace sentir algo bueno, pero eso también es una mentira. Y tenemos que reconocer que la sabiduría de Dios en darnos un diseño y en darnos unos límites es lo que nos protege y nos ayuda a llegar a los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque en realidad no importa lo que nosotros preferimos que fuera el caso. Lo que Dios ha declarado es lo que sirve como los límites dentro de los cuales vivimos y podemos llegar a la meta de vivir en su propósito. Dios creó la raza humana como hombre y mujer. Eso no fue solamente algo casual en su diseño. Eso fue el propósito. Y dentro de esta revelación tenemos que aprender a vivir. A través de este orden de creación, Dios está revelando la naturaleza complementaria del hombre y la mujer. Porque Dios podría haber elegido hacer otra cosa. Eso se tiene que aceptar. Pero el hecho de que Él eligió crear la raza humana de esta manera nos obliga a conformar nuestras vidas de acuerdo con este patrón. No importa lo que diga el mundo.
Y eso se va a hacer más difícil con cada año que pasa. El hecho de que el mundo quiere liberarse de los límites del orden de la creación de Dios no nos da la libertad de adaptar ideas y esquemas inconsistentes con el carácter de Dios. Porque cuanto más nos alejamos de la sabiduría de Dios, más profundamente caemos en el error y la necedad. Esta es la misma mentira que el enemigo de nuestras almas nos ha estado ofreciendo desde el principio. Que podemos confiar en nuestra propia sabiduría y que no tenemos que confiar en la sabiduría de Dios. Esa fue la mentira que se encontró en el huerto del Edén. No tienes que confiar en Dios. Confía en ti mismo. ¿Y qué pasó? La humanidad se cayó. Y nosotros estamos viviendo con los resultados de esa decisión. Y cada uno de nosotros estamos viviendo confrontados con esa realidad cada día. La pregunta que tenemos que hacernos y que tenemos que encontrar respuesta es: ¿en quién estamos confiando? ¿Estoy confiando en mí? ¿En mi pareja? ¿En mi comunidad? ¿En los políticos? ¿O que estamos confiando en Dios y en su sabiduría? El primer componente nos llama a mirar hacia adentro y evaluar si hemos entendido a qué nos está llamando Dios. El segundo componente nos obliga a evaluar qué también nos hemos sometido, a qué nos hemos sometido, y si nos hemos sometido a los propósitos de Dios para nuestras vidas como hombres y mujeres. Y el tercer y último componente que les quiero decir hoy es un desafío para mirar más allá de nuestras propias vidas por el bien de aquellos que aún están por venir en este mundo. El tercer componente que deberíamos ver presente para las mujeres como coproductoras de vida es apreciar la responsabilidad única que se le da a las mujeres de guiar a la próxima generación de portadores de la imagen de Dios. Quiero que tengan en cuenta que este es el tercer componente que tiene que estar presente, de cómo las mujeres cumplen su papel como coproductoras de la vida. Lo que esto significa es que existe una responsabilidad única dentro del papel de coproductora que a menudo se descarta porque no se entiende correctamente. Esta responsabilidad única de ser los principales cuidadores y ejemplos para los hijos y los nietos y cuantas generaciones uno puede ver es un aspecto de lo que Dios ha confiado a las mujeres. No es que ellos o ellas sean los únicos responsables de esto, pero hay algo especial que Dios le ha dado a la mujer para lograr esto en la vida de su familia. Las mujeres, cuando se convierten en madres, se convierten en las guardianas de las historias y los recuerdos de una familia. Las mujeres se convierten en las guardianas de las historias y los recuerdos de una familia. Mientras los padres se enfocan en la preparación de un niño para la vida en el mundo, una madre sirve para recordarle al niño por qué importa qué tipo de persona deben ser en el mundo. No debería sorprendernos que cuando las historias de las promesas de Dios se transmiten en las Escrituras, generalmente es una mujer que también es madre que cuenta la historia. Fue la madre de Moisés quien le recordó quién era él a pesar de que estaba en el palacio del faraón. Fue la madre de Samuel quien le recordó la promesa que le había hecho a Dios si le permitía concebir un hijo. Fue la suegra de Ruth
Noemí, quien la instruyó sobre cómo debía acercarse a Booz, su pariente redentor. Y María, la misma madre de Jesús, escondió en su corazón, nos dice la Escritura, todo lo que el ángel le dijo. Y yo sé que ella se lo recontó a él. ¿Por qué? Porque cada madre siempre quiere que sus hijos recuerden quién ellos son. Se supone que la firmeza que un padre brinda a sus hijos le ayude a vivir y sobreponer los obstáculos de la vida. Pero es la ternura de una madre la que les da las herramientas que necesitan para navegar las relaciones interpersonales que tendrán. Y es el balance que esa pareja le trae a una familia. El obispo Scott nos ha dicho que las mujeres civilizan a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres, dejados a sus cosas, se ponen como bestias, peleando, haciendo lo que le dé la gana, no tomando responsabilidad. Y este es un aspecto clave de la orientación que brinda una madre en la vida de sus hijos y especialmente en sus hijos varones. La madre como la guardia de las memorias realmente es el corazón de la familia, ayudando a los hijos y a la familia entera a recordarse quién ellos son. El primer componente del papel de la mujer como coproductora de vida la ayuda a recordar que ella también tiene la tarea de obedecer el mandato de ser fructífero y multiplicarse con el hombre. El segundo componente ayuda a la mujer a evaluar su compromiso con el diseño de Dios para su vida. Y el componente final es una advertencia para ver su papel en la vida de sus hijos y aquellos a quienes ella sirve como una figura materna, tanto fundamental para su desarrollo como parte intrínseca de su diseño. El papel de coproductora de la vida que cumplen las mujeres se basa en la imagen misma que comparten con los hombres, pero es único y distinto de los hombres. No hay necesidad de competencia entre los sexos. No es necesario borrar estas diferencias para ser valoradas. Y como iglesia debemos hacer todo lo que podamos hacer para honrar lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como hombres y mujeres. No tenemos que borrar estas distinciones. Cuando nos honramos unos a otros, creamos un ambiente en el que todos podamos prosperar y en el que familias virtuosas se convierten en la norma y no la excepción. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu revelación. Señor, pido que cualquier palabra que no sea de ti se olvide y cualquier principio que he intentado decir caiga en oídos que reciban esta verdad, para que podamos conformar nuestras vidas a tu revelación. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar cómo es que tú estás trabajando tus propósitos y tus deseos en este mundo a través de nosotros como portadores de tu imagen. Ayúdanos, Señor, y ayuda a cada mujer en este lugar a aceptar tu diseño para nosotros, que realmente podamos vivir en una manera que glorifique tu nombre.
Damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.